Bienvenidos, aquí seguimos Voces que hacen país, un espacio para contar historias inspiradoras. Yo soy Mauro Zambrano. Y por acá les saluda Sami Paola Martínez. Bienvenidos al episodio de hoy de Aquí Seguimos. Hoy nos acompaña Jesús García, poeta venezolano, quien nos va a contar cómo a través de su máquina de escribir muestra su arte a la comunidad, a los venezolanos, y ya lo ha hecho también en otras fronteras. Bienvenido, Jesús. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación y por el espacio. Tú llevas a cabo un proyecto que se llama Poesías por Ujú. Limosnas. Háblanos un poco de qué va ese proyecto. ¿Dónde lo comenzaste? ¿En qué año lo comenzaste? Bueno, fíjate, Poemas por Limosnas es una propuesta que no se me ocurrió a mí, eso es lo primero que debo decir. Se le ocurrió a un loco, a un muchacho que se llama Santiago Vargas, que conocí en Bogotá. Él es de Medellín y estuvo en Bogotá y allá. Siempre cuento esto porque me parece muy loco y muy bello, que es que él se va a Bogotá a los 17 años, y allá tiene que hacer algo para vivir, ¿no? Y trabaja 2 días de mesero, pero en esa rebeldía de los 17 también dice, se hace el cuestionamiento de, bueno, ¿por qué tengo o sea, que cumplir un horario y trabajar para vivir? Y yo quiero hacer... En eso, no sé cómo se le ocurrió salir a la calle con una máquina de escribir y puso un letrero que decía Poemas por Limosnas, y desde entonces no ha hecho otra cosa más que escribir poemas. Y yo particularmente en Bogotá, entre las cosas que tuve que hacer para vivir, en algún momento me tocó pararme en un bus y recitar un poema para salvarme la vida ese día. Fue un momento difícil porque pues, yo salía a vender gelatinas en el centro. Y Bogotá es muy fría, pero ese día hizo un calor terrible. Las gelatinas se me derritieron antes de llegar al centro, se me voltearon donde las llevaba. Llegué al centro sin nada que vender y tenía que hacer dinero ese día porque además debía ir donde vivía y tenía que hacer algo, pues tenía que ganarme la vida. Yo acudí a un poema de Vallejo, de César Vallejo, poeta peruano. Un poema que se llama Los Heraldos Negros. Y justamente va como con el día, con ese día. Dice, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma, yo no sé. Y por ahí sigue. Qué duro. Y fue, claro, fue como enfrentarme, pararme un momento, decía, bueno, o sea, tenía que resolver ese día y pasé así todo el día tratando, viendo qué hacer hasta que se hicieron las 7 de la noche y me paré frente a un bus y yo dije, bueno, si la gente aquí se monta, canta, hace algo, yo voy a hacerlo, pues. Pero pasé como una hora parándome en un autobús y mirando a la gente y no atreviéndome, ¿no? Como que el abismo ahí, hasta que rompí ese hielo y lo hice, y desde entonces pues me dediqué a recitar poemas en los buses, me ganaba la vida así. Y paseando un día por el centro, conozco a este muchacho, lo veo escribiendo poemas, además que era completo, o sea, era la idea que tenía de un poeta, y nos hicimos amigos. Él me insistió como que lo hiciera, y por cosas de la vida terminamos escribiendo poemas y siendo los mejores amigos. Wow. ¿Qué te inspira? ¿Qué te inspira para escribir? ¿O tienes alguna, o sea, desde niño me dijiste, pero hay una inspiración, o sea, te conectas con algo? Y bueno, en lo personal, lo que sea que me atraviese en ese momento, ¿no? Este, lo que sea que me cuestione, que me obligue a la necesidad de escribir. Y eso puede ser pues, todo sentimiento humano. En la calle, lo que ocurre con la otra persona. Cuando estoy escribiendo poemas en la calle, eso que pasa con la persona que se acerca a pedirme el poema, o sea, la inspiración está ahí, en ese puente que se da. Ok. Nos comentabas que saliste del país en 2018, ¿no? Cuéntanos un poco esa experiencia de haber migrado, además de esta dura que ya nos comentas hasta que me parte el alma. Pero cuéntanos un poco cómo viviste la migración y bueno, cómo diste ese paso de bueno, empezar a escribir poemas a la gente en Bogotá. Bueno, siempre es un proceso bastante difícil. Primero, bueno, la fecha en la que me fui, la situación del país. Luego encontrarme una ciudad inmensa,
yo solo con unos amigos, tres amigos, pero solo al final en una ciudad donde no sabía por dónde empezar a descubrirla, mucho vértigo, pero también después, cuando pasa ese proceso y está la reconciliación con el hecho de estar afuera, también se aprende mucho y creo que uno aprende también a descubrirse uno mismo y descubrir el país que uno va llevando, que como que parece que uno deja el país, pero resulta que uno termina llevándoselo ahí en la maleta y lo va redescubriendo fuera. Entonces, fue un proceso de buscar cómo ganarme la vida de todas las maneras posibles. Yo trabajé en un taller de albañilería y pintura, vendía en la calle, hasta que la poesía no solo fue cuando, o sea, la poesía me salvó, literalmente, y en muchas ocasiones. Entonces fue eso, fue resistir desde ahí, fue descubrir la ciudad desde ahí, descubrirme a mí desde ahí, y entonces no he querido parar. Qué Cuando bonito. tú hablas de salvar, que la policía te salvó, eh, nárranos un poco con esas experiencias. La primera salvación fue esa, la que le acabo de contar, tenía que resolver y fue un poema lo que me salvó. Y luego, pues desde tener que comer hasta tener dónde dormir y que todo dependiera de la poesía, literalmente. O sea, dependía, o sea, yo he llegado a pararme en una calle y decir, bueno, del poema que haga depende que almuerce o depende que duerma en un lugar, ¿no? Entonces fue una apuesta absoluta, o sea, fue una apuesta total a la poesía. Y no solo, fue una apuesta como medio de fe, o sea, medio casi religiosa, ¿no? Como decir, ah, no, es que pues yo sé que el poema me va a proveer de lo que necesito. Entonces ya uno apostaba ciega, ya era como convencidísimo. Y la receptividad de la gente, ¿cómo era esa experiencia? A mí me gusta mucho que, o sea, primero la gente se acerca mucho por la curiosidad, ¿no? Como ven la máquina de escribir, ven el letrero que es bastante retador porque dice poemas por limosnas, a algunos les ofende, a algunos les agrada, a algunos siempre genera algo en la gente. Pero lo que pasa después es lo que me gusta, que es que la gente termina abriéndose y uno se da cuenta ahí como de hasta dónde, o sea, hasta dónde la gente necesita hablar, ¿no? Necesita contar algo. Y, y que la persona se acerque a un extraño por un poema y le diga, mira, es que a mí mi vida es esto, a mí me está pasando esto y yo quiero un poema. Es muy bello. Y la receptividad siempre ha sido maravillosa. Y Cónchale. un poco para como tener idea de cómo lo ves. Dices que el poemas por limosnas, a algunos los ofendían y a otros les caía chévere. ¿Qué significa para ti esa? Es que a mí me gusta justamente eso, que era retador, porque la palabra limosnas es una palabra muy fuerte, ¿no? Como es poco digerible, es poco marketing dirían, pero resulta que es como que todo lo contrario a veces, porque eh, lo que pasa es que la persona llega y me dice, bueno, pero valora tu trabajo, o sea, ¿por qué poner limosnas? Si limosnas es una palabra, entonces yo lo que hago es preguntarle a la gente, bueno, pero ¿qué significa limosna? Entonces la gente empieza a dar conceptos y es como, bueno, es lo poco, ¿no? Es lo que son las migajas, son palabras que me han dicho como, entonces empezamos como a reflexionar ahí de qué significa limosnas y yo tengo una idea, ¿no? O sea, uno es como bajar a la poesía del altar donde la montan a veces, que es como que la poesía esté algo muy elevado, algo muy casi inalcanzable, ¿no? Y a mí me gusta como agarrarla de ahí, tirarla al suelo y decir, no, pero es que pues, la poesía es humana, entonces si es humana, pues está ahí mismo al alcance. Y también que, fíjate cómo cambia lo que uno puede creer que significa una palabra. La palabra limosna viene en principio de la caridad cristiana, o sea, del principio de la caridad cristiana, que era como pues, ayudar al prójimo, al más necesitado, pero en principio el prójimo, o sea, el otro, ¿no? Pero la sociedad fue tergiversándola, tergiversándola, hasta que es, bueno, darle al que está por debajo, ¿no? Cuando yo doy una limosna, yo soy superior, ¿no? Entonces, y esos conceptos están en la sociedad. Entonces ahí planteo, bueno, la palabra limosna no es la que está mal, o sea, quizás lo que está mal es la sociedad y quizás ofende el letrero porque es un espejo, ¿no? Entonces la gente se encuentra allí cosas de
que dicen más de nosotros como sociedad que de mí como oficio, como oficiante de la poesía. ¿Qué te ha impactado de estas historias que has escrito? O sea, cuando tú tienes la máquina ahí, pues, entonces de repente te llega una persona y te dice, mira, yo quiero que me hagas una poesía de esta historia. Hay muchas. Yo siempre recurro a unas porque como que me han atravesado mucho. Eh, Ahí hubo una vez una señora que iba como con la familia, eh, iba con como su hijo, la novia del hijo, el esposo, e iban paseando, eso fue en Bogotá, y ella se emocionó, pero de verdad genuinamente emocionada y me tomaba fotos y estaba así. Yo le hice un poema al hijo para la novia y después cuando está haciendo el poema ella se agacha y me dice, yo quiero que tú me hagas un poema porque yo sé que tú me vas a entender. Pero, o sea, la mujer estaba feliz. Y después cuando me toca hacerle el poema, ella se agacha y me dice, yo quiero un poema sobre una mujer que nació huérfana, que siempre ha estado sola y lo único que quiere es llegar a vieja y descansar. Entonces yo, o sea, me resumió su vida completa en una frase, pero además lo sorprendente que era que la mujer estaba feliz y de repente se detiene y me dice eso y después ella feliz como si nada, ¿no? Eso me impactó muchísimo porque a veces uno no se da cuenta lo que carga la gente, ¿no? Lo que va cargando. Y a veces solo necesita alguien que los escuche y poder soltar esa carga en un momento, traducirla en algo, y bueno, en este caso en un poema. Así hay muchas historias importantes, historias bellas. Ahí venía contando una historia muy linda que me pasó en Bellas Artes con una niña que la mamá trabaja, ella vende como chucherías en un carrito, entonces ella va con su carrito y la niña siempre va atrás, pero la niña es como, tendrá 7 años, pero es como muy soñadora, entonces ella va atrás como jugando, corriendo. Y era esta época en la que en Bellas Artes los caobos, las hojas de los caobos caen y está como asombrada toda la calle. Entonces ella me dijo, ni siquiera se planteó, fíjate, ella no tuvo que preguntarse qué significaba poemas por limosnas, ni reflexionar de nada, sino de cuánto costaba el poema, pues tampoco me preguntó, sino que me dijo, yo quiero que tú me hagas yo quiero un poema para mi mamá, te pago con la naturaleza. Y agarró las hojas del suelo y me las echó en la cajita. Uno de los pagos más bellos que me han dado por eso. Qué bonito. ¿Qué tal? ¿En qué momento vuelve Jesús al país y cómo implementas este proyecto en las calles de Caracas? Eh, yo vuelvo en principio del 2022. En 2022 fue un momento, o sea, como que me atravesó mucho el volver porque tenía 4 años fuera. eh, Fue reencontrarme con la familia, reencontrarme con un país, con la idea de un país que había dejado, eh, con un país nuevo, con una ciudad nueva. Y fue como redescubrirla. Yo en un principio me sentía un poco como cuando llegué a Bogotá, ¿no? Como que a pesar de que conocía Caracas, eh, tenía que redescubrirme a mí en ella de nuevo, ¿no? Y fue un proceso de eso. Y en un momento como pasa siempre que está la celebración del regreso, pero después todo el mundo vuelve a su vida cotidiana y resulta que yo tenía 4 años fuera, entonces yo no tengo una vida cotidiana y quedo como que, bueno, ¿qué tengo, qué hago, no? O sea, ¿qué se supone, cuál es mi día siguiente? Y pues fue agarrar la máquina de escribir e irme para la calle, porque era lo que venía haciendo todo el tiempo. Así me fui al centro, estuve por la Plaza Bolívar, me fui a Bellas Artes, en Bellas Artes me conseguí en esa calle que me sentí como muy cómodo y ahí me quedé mucho rato. Y, y, y fue bello como de redescubrir ahora mi ciudad, mi país, a mí mismo, al que había dejado, desde la máquina de escribir también. Ay, qué bonito. Eh, Tú sabes que a mí me gustaría un poema que describa eh, que migraste y después volviste. ¿Cómo transcribirías tú eso dentro de tu... Yo creo que uno va a veces escribiendo un solo poema a lo largo de todos los poemas que uno va haciendo. Este, y, y quizás ese poema de alguna manera se ha ido escribiendo en varios poemas, ¿no? Pero eh, podría ser ahora el momento, este intento de escribir algo.
ir con la maleta siempre a cuestas, ir buscando, buscándote, inventándote un país que soñar en las noches y volver para descubrir el terruño adentro, emposado en el fondo de ti. Qué bonito. No, qué Qué bonito bueno. para ver. Me encanta. Difícil encontrar que alguien o dentro de la juventud le dediquen una poesía a su pareja. Eh, no sé, lo ven como muy... Ellos hablan de cursi. Yo los he escuchado, tú eres muy cursi. Entonces, pero dentro de todo esto, la poesía, no sé, que una duda, no solo es romántica, ¿verdad? Hay poesías que pueden hacer reír. Y si ese lenguaje que existió durante años atrás ha cambiado ahora. Sí, primero la poesía es humana, ¿no? Y que sea humana significa que es romántica, pero que también es triste, pero que también es alegre, pero que, o sea, se ríe, es humana con todo lo que significa eso. Y la poesía trabaja, digamos, porque yo haría una distinción entre lo que es la poesía y lo que es el poema, ¿no? O sea, para mí la poesía es la vida misma y cómo el humano la vive, la siente y la padece. Y el poema trata de traducir eso, ¿no? Y la forma de traducirlo es eh, el lenguaje que uno tiene. Y que pasa a veces esa confusión, ¿no? Como que la poesía necesita un lenguaje muy rebuscado, y resulta que no, resulta que la poesía se escribe con el lenguaje de uno, o sea, con las palabras que uno tiene, con las que uno va acompañando, con las que uno va aprendiendo o entendiéndose con el mundo y con uno mismo. En ese sentido, la poesía cambia todo el tiempo con el lenguaje del tiempo, ¿no? Claro, no era lo mismo cómo se decía el amor en el siglo XX a cómo se dice ahora, que han cambiado las palabras, pero que también ha cambiado, se ha debatido el concepto del amor, por hablar del amor, pero la poesía es humana y puede haber poesía que hable con el lenguaje del barrio, como puede haber poesía que hable con el lenguaje popular de un pueblo. Eh, entonces, en ese sentido, o sea, de alguna manera en la poesía se vale todo, en cuanto a, mientras sea honesta con el que la escribe y con su lenguaje, que es su única herramienta para entender el mundo. Okay. Aquí en Caracas hay un personaje, un poeta muy popular que es conocido como el Tuque Ilustrado. Y es un pana que asumió pues, su lenguaje de barrio, su lenguaje que es suyo, y escribe poesía desde ahí. Pues. Y tengo un amigo que se llama Stefano Carcone, que también hace poco publicó un poemario, eh, escribe una poesía que uno puede reírse con esa poesía. Y uno puede reírse, pero es porque cuando tú lo conoces a él, te das cuenta que es que él es así. O sea, tú hablas con él y es de estas personas que te hacen reír, ¿no? Y es natural entonces que su poesía haga reír porque es su lenguaje. Entonces así hay muchas maneras. Esa es su personalidad, pues la poesía expresa la personalidad. O sea, que tú eres romántico. ¿Qué tema o sí, qué corriente usas? O sea, ¿qué es lo que más te gusta a la hora de escribir? Eso va cambiando, ¿no? Digamos eso. Uno puede ser romántico si no está enamorado, ¿no? Entonces, uno, claro, no, sí, y uno, Total. o sea, si estoy enamorado, por supuesto voy a escribir poemas románticos, pero al final los temas que a uno lo atraviesan van cambiando y en lo personal, por ejemplo, algo que a mí últimamente como que justamente desde que volví, me está atravesando es lo nacional, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué significa más allá de lo que se entiende? Porque a mí me dijeron que tengo un país que se llama Venezuela y que tengo una bandera que tiene 8 o 7, no sé cuántas estrellas, y un escudo y un himno nacional. Y pues para mí eso puede significar algo, pero significa algo porque me mencionan en la escuela, pero entonces, ¿dónde está lo nacional, ¿no? Esa búsqueda propia de, pues mi país se parece más a un río de mi pueblo que a la bandera. O sea, un río donde yo crecí, donde mi abuela lavaba la ropa. Entonces, eso me atraviesa en este momento. Lo busco.
Tu user en Instagram es donde nace el río. Tiene que ver con eso. Sí, sí, tiene que ver con esa búsqueda de lo nacional. Fíjate, tú sabes que ahorita el humor habla mucho de que en un momento vieron que el humor no era algo para vivir. A ti con la poesía te pasó lo mismo. Es decir, hay gente que no ve un poeta o tú te pones en las calles y lo que tú hablas me llamó mucho la atención, de que la gente te ve como que cuando tú pones poemas por limosna, concha, le puede atender a verte como Sí, como, inferior. claro. O no, la pregunta es básicamente que, o sea, la poesía, o sea, naturalmente quien hace chistes ahorita y eso, antes no lo veían como una forma de vivir, ni siquiera incluso lo recriminaban. Pues. En el caso de la poesía, eh, hay alguien que apoye, tú sientes que hace falta apoyo para quien escribe. Y si crees que dentro de la cultura venezolana, que antes existía, por ejemplo, en muchos años anteriores, porque mi papá tiene ya, yo le digo que ya tiene larga edad, hacían concursos de poesía. Eso en el tiempo fue acabándose. ¿Qué crees que hay que hacer para que la poesía no solo entre nuevamente en nuestra cultura? ¿Crees que eso se tendría que mantener? ¿Y qué le dirías a quien o qué políticas debería implementar para quien quiera ayudar a que la poesía esté más en la sociedad? En principio yo creo que la poesía siempre está ahí, ¿no? Y eh, más que vivir de la poesía, uno vive por la poesía. Yo me he ganado la vida escribiendo poemas en la calle. En Bogotá, o sea, este fue mi trabajo en la mayor parte del tiempo que estuve en Bogotá. Viví esto. Claro, ahora, en cuanto a qué políticas o qué formas, hay hoy en día concursos, quizás, no sé si en las escuelas, pero hay concursos ya. Aquí, por ejemplo, está el Rafael Cadenas, el concurso que hace eh, la Poeteca, ¿no? Y así hay instituciones que hacen concursos. Ahora, eh, la poesía, los poetas históricamente siempre han requerido de otros oficios para vivir y para seguir escribiendo. Pocas veces pasa de que de que uno vende libros de poesía y pueda sostener su vida solamente de eso. Pasa con los concursos grandes, importantes, como que bueno, pero ya eso es después una trayectoria. Eh, los concursos son importantes, también es importante. Yo creía que los poetas le permitan a la poesía sacarla de ahí, del círculo, ¿no? Porque pareciera que no hay, que no, la poesía no ocupa un lugar en la sociedad más que en círculos muy cerrados. Y creo que eso también puede ser un poco nuestra responsabilidad de mantenerla ahí. Y yo creo que si nosotros rompemos esto, que es un poco lo que siento que trato de hacer desde la máquina de escribir, que es que la gente se entere de que la poesía no es una cosa muy elevada, inalcanzable para los intelectuales y los eruditos, que es mentira, sino que la poesía está al alcance de la gente y que la poesía es también una forma, no sé si de explicarnos a nosotros mismos, pero sí de quizás sostenernos. Cuando eso pase, cuando podamos romper nosotros mismos esa barrera que ponemos frente al mundo, yo creo que pueden haber formas, el- desde talleres de poesía, desde espacios donde donde uno pueda ir a escuchar poesía, desde mayor impresión de libros de poesía. Eso hace mucha falta, claro, la cultura y sobre todo en este país, hace mucha falta políticas culturales reales, pero también hace falta, bueno, insistir. O sea, tenemos que insistir en acercarle a la gente la poesía, porque si no, eh, pues la gente parece que no le gusta la poesía, pero resulta que cuando se encuentran con un poema que les resuena, pues resulta que sí les gusta y que eso estaba ahí. A mí me gusta su propuesta. Ujú. Sí. No, y para escribir, tú sabes que la poesía también
sea, por más que tú tengas muchas ganas, tienes que tener eh, buena, buena letra, Claro, podríamos decir, o no es así. O sea, explícanos un poco, o de repente no escribir con errores ortográficos. O sea, claro. tienes que tener un mínimo de algo, o cualquiera puede escribir. Es que yo a veces cuando me encuentro, yo tengo un lote de papeles que vengo escribiendo hace tiempo y a veces me encuentro unos errores ortográficos terribles y que, no, y que en el momento me dan pena porque lo que pasa cuando estoy escribiendo un poema a alguien es que bueno, no hay marcha atrás, ¿no? Me puedo equivocar y el error se va y a mí me da una vergüenza eso y después empecé como a darle a entender que bueno, pero eh, 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 el lenguaje va más allá de las reglas que que se entienden ¿no? Como, yo creo que para escribir poesía hay que sentir y después de eso sentir el impulso de escribir. Después de ahí, eh, como la vida, la poesía es un camino. Y es un camino de escribir mala poesía o escribir mal, porque al final no importa tanto eso, sino que yo creo que uno tiene que escribir un solo poema en la vida. Y ese poema se va escribiendo a lo largo de la vida, o sea, a cada paso, ¿no? Como que vamos a, si nos ponemos metafóricos, como que cada paso es un verso en la vida, ¿no? Entonces, eso se va escribiendo a lo largo, ¿no? Y uno va escribiendo malos poemas en términos de, si lo hablamos en esos términos, va escribiendo un poema durante mucho rato, lo escribe, resulta que era un mal poema, lo vuelve a escribir, resulta que descubre algo, y en un punto escribes algo y dices, ah, esto era lo que yo estaba buscando. Pasé 30 poemas malos, pero era este el poema que yo venía buscando, ¿no? Al final, eso no importa realmente. Le importará a los académicos, o le importará a quién sabe, a los que juzgan la poesía. Pero al final, la poesía es un acto humano, y es un acto íntimo, y es un encuentro, es un diálogo y una conversación con uno mismo. Y en eso ahí nadie se mete, o sea, eso es personal, ¿no? Tú escribes, si te interesa escribir, o sea, una búsqueda estética de la poesía, igual, o sea, ir escribiendo, leyendo poetas y ir caminando, eso es todo. O sea, no hace falta ser un erudito, no hace falta escribir bien. Santiago Vargas, a mí, cuando lo conocí, él no terminó bachillerato. Eh, y yo a veces descubrí unos errores en sus poemas que me parecían la cosa más absurda, como era como, pero yo decía, pero esto es algo, pero eso no importaba porque es que el poema estaba ahí, ¿no? O sea, los errores no hacían falta porque el poema era la intención de lo que estaba diciendo. Y eso supera las reglas académicas. Me encanta. Yo te tengo dos preguntas, Jesús. La primera es, bueno, ¿dónde te podemos encontrar? ¿En qué andas ahora? Y la segunda es que nos cuentes un poquito ya para culminar el episodio de hoy, cómo ha sido tu faceta como librero, ¿no? Vendiendo libros ahora en la pulpería. Bueno, fíjate, no tengo un lugar fijo. Me gusta, en algún momento lo he intentado en algunas veces. He tenido calles, he estado en la Plaza Brión de Chacaíto, he estado en Bellas Artes, he estado en la UCB, y, pero me cuesta realmente sostener un lugar específico en estos momentos. Pero también creo que al final eh, me gusta el azar. Y si me encuentro con alguien y era el momento para el poema, pues. Si no estoy por ahí, bueno, pero estoy en Caracas y estoy a veces por allí. En estos momentos me cuesta porque, bueno, tengo que hacer otras cosas. eh, Tengo proyectos como un emprendimiento. Estuve trabajando de librero, ahorita no, pero la experiencia fue muy bella. Fue una escuela, la Gran Pulpería del Libro. Si no la conocen, vayan y véanla, que está aquí cerca, de hecho, aquí en Chacaíto, que es como, parece otro mundo, es un templo de 3 millones de libros y un laberinto de libros. Para mí eso fue como quien, quien tiene vocación de monje y va al templo, ¿no? A buscar eso. Fue un poco eso, fue ir yo como mi vocación de sacerdote, sé qué sé, o qué sé yo, pero que va al templo humildemente a aprender y a encontrarse libros, y eso fue. Tuve un año en la pulpería. En estos momentos pues estoy escribiendo cosas ya desde el encierro, o sea, desde mi intimidad.
estoy trabajando en un poemario. Y las veces que, bueno, cuando me vean por ahí con la máquina de escribir, Tienes un poemario, ¿no? Que se llama Santos Mendigos. que publiqué en el 2023 con una editorial que se llama La Hoja de la Calle. Pero yo tengo que darme la tarea de ponerlo en digital. Todavía no está, pero en Instagram, si me siguen en Instagram, lo voy a poner pronto. Y estoy por publicar, bueno, están por publicarme un pequeño poemario que se llama El hambre de los perros, con una editorial de Honduras que se llama La Chufurnia. Y, sí, y viene, lo vamos a presentar. Se va a presentar, esto es una colección de poetas venezolanos que hace la editorial y la vamos a presentar en la Pulpería del Libro el 28. Todavía no tengo la fecha, pero la hora, pero seguramente por ahí en Instagram lo colocamos. Y va a estar en la Ex Poesía, la Feria del Libro de Poesía que viene del 20 al 23 de noviembre. Mira, tú sabes que en todo esto va como la tecnología. La tecnología va avanzando y yo veo ahora que artistas hacen lives de TikTok. Y en esos lives, bueno, la gente le dice, échame un chiste. Y resulta que él le echa el chiste, pero hay conectados millones de personas o mucha gente que lo apoyan o vieron su trabajo en algún momento. ¿Tú crees que en ese avance, primero que nos cuentes tus redes sociales, dónde te pueden conseguir, si te gustaría ayudar a niños a crear, no sé, qué sé yo, ¿tú crees que debería existir una escuela para eso? ¿O qué crees, pues, que podría ayudar más? ¿O con qué sueñas? ¿Qué sueño? Fíjate, bueno, yo tengo Instagram, es como mi cuenta principal, se llama @donde nace el río. Donde nace el río, todo junto. No, no, pero no por, sino, o sea, yo no soy dado con las redes sociales demasiado. No soy. Sí, pero tampoco, o sea, no es mi canal, digamos. No es mi canal. Ok. Más la calle y el encuentro en persona. Y el Instagram es como un portafolio o la ventana donde, bueno, presento lo que he hecho y lo que voy haciendo. Y respecto a enseñar, me gustaría, hice un taller de poesía en un momento, pero para público general. Pero sí me gustaría, claro que sí. No sé si la poesía se puede enseñar, pero se puede contagiar. Y eso es importante, claro. Yo creo genuinamente y lo creo por experiencia y por experiencia personal y por experiencias que he visto que un poema puede completamente cambiarte la vida y salvarte completamente. O sea, y tu vida podría ir por aquí y resulta que un poema hizo que te fuera por acá. Entonces, totalmente, o sea, hacen falta espacios para eso, para, no sé si enseñar poesía, pero contagiar poesía. Y esa es la tarea. Y sueño eso. Sueño ir contagiándola y vivir poéticamente el mayor tiempo que sea posible. Me encanta. Bueno, ya estás dando como el primer paso, ¿no? Que es acercar la poesía a las personas. Le damos las gracias a Jesús por acompañarnos en este episodio de Aquí Seguimos. Sí, vale. Cónchale, yo no quería terminar el episodio, vale. La cosa estaba buena. Recuerden que pueden suscribirse en nuestro canal de YouTube, seguirnos en nuestras redes sociales. Aquí Seguimos BE en Instagram. Y bueno, nos vemos en un próximo episodio. Chao. Chao.